buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, compañeras, compañeros. Buenas noches a quienes nos siguen. Estamos construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación y esta noche vamos a abordar un tema por demás irrelevante en este momento en el mundo, porque acabamos de tener resultados electorales en los Estados Unidos. Se torna oficial que Biden va a ser presidente, el nuevo presidente gringo. Hay quien decía hace unos meses que la llegada de Trump era el ocaso del imperio y queremos analizar esta noche la relación México-Estados Unidos. Para eso agradecemos como siempre la compañía, la guía del maestro Pedro Salmerón, el historiador Pedro Salmerón, un historiador que ve la historia con una perspectiva de izquierda. José Antonio, ¿tienes algo que comentar? Bueno, primero agradecerle a Pedro la oportunidad de platicar esta noche con él y señalar la importancia de lo que él nos pueda aportar y que aquí podamos comentar, porque lo que se trata no nada más es ver lo que pasa en este momento en Estados Unidos, ¿sí? Su anacrónico sistema electoral que generó el efecto de que más rápido supimos lo que pasaba en la elección en Bolivia que en los Estados Unidos, ¿sí? Sus recursos internos tan anacrónicos que hace que no valga lo mismo el voto de cualquier ciudadano, porque a partir de sus procesos, de sus consejo electoral, pues vemos esas desigualdades, ¿sí? Comportamientos que hacen variables las formas de conteo en cada estado. Pero todo esto tiene un origen, todo esto tiene una historia, y además está la historia de cómo este país se ha ido relacionando con nosotros a través de muchos años y qué podemos esperar del futuro. Es evidente que si no conocemos la historia, estamos nada más sujetos al momento. Y yo creo que Pedro nos puede ayudar enormemente para una comprensión cabal del momento que estamos viviendo y tener perspectivas y pistas de lo que puede ser el futuro. Muchas gracias, Pedro, y estamos atentos a tu participación. ¿Qué nos dices al respecto? Gracias, Flavio, José Antonio, compañeros, buenas noches. Bueno, yo no he publicado ningún libro sobre las relaciones entre México y Estados Unidos, pero sí numerosos artículos, y es un tema que me interesa particularmente y que he estudiado particularmente. Entonces, yo querría empezar diciendo que el problema de nuestra comprensión, de la comprensión de la relación México-Estados Unidos, empieza con el problema de que los mexicanos compramos la mentira original de la historia de los Estados Unidos. ¿Cómo la mentira? Bien, todas las grandes potencias, y todos los países también, aunque no sean grandes potencias como México, utilizan, o sus gobiernos, sus clases dominantes, utilizan la historia como un arma de legitimación política, particularmente en el siglo XIX y XX. Quizá a fines del siglo XX empezó a suavizarse eso, aunque se recuperó después, pero sobre todo en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, la historia es un arma fundamental para construir una ideología de dominio que justifica, que legitima, sobre todo a los imperios, pero también a las clases dominantes en los países no imperiales como el nuestro, ¿no? Así, los imperios que se consolidaron como imperios en la época moderna, cuyas élites, las élites de esos imperios siguen dominando la economía mundial, no hicieron otra cosa para legitimar sus conquistas y genocidios que la manipulación de la historia, entre otras. Y el ejemplo más claro, quizá, es el de los Estados Unidos. ¿Cuál es la mentira fundamental de la historia de los Estados Unidos? La primera es la excepcionalidad histórica. Según esta idea, los Estados Unidos, y así aprendieron la historia de los Estados Unidos, pero lo peor del caso es que así nos la enseñaron a los demás, según la excepcionalidad, los Estados Unidos tienen el derecho, ya sea por sanción divina o por obligación moral, de brindar civilización, democracia o libertad al resto del mundo, incluso, si es necesario, mediante la violencia. Esta es la primera idea, la excepcionalidad. Una segunda idea en la que está montada la mentira histórica de los Estados Unidos es el destino manifiesto, según la cual los Estados Unidos tienen eso, el destino manifiesto, es decir, el destino revelado,
de expandirse por todo el continente americano y posteriormente llevar al mundo, dice el gran historiador Howard Zinn, nuestro gran cometido de libertad y autogobierno. Estas ideas, la excepcionalidad y el destino manifiesto, en sí no son muy distintas de las justificaciones divinas, raciales o ideológicas que otros imperios u otros estados totalitarios han usado para legitimarse. Y estas dos mentiras están en la base de un gigantesco proceso de falsificación de la historia. La derecha estadounidense, la derecha yanqui, bueno, estadounidense en general, combate a quien cuestiona estos mitos convertidos en dogmas. Los combate adentro. Por ejemplo, en los años 30 del siglo XX, aquellos libros de texto que no fueran de un patrioterismo conservador basado en estas dos ideas eran denunciados, prohibidos e incluso quemados. Y durante la Guerra Fría, desde 1947 hasta 1989, en algunos momentos más grave que en otros, por ejemplo, de los 50 a los 70, la persecución ideológica fue aún mayor que en los años 30. En las universidades, y olvídense de los libros de texto de primaria, en las universidades se combinó la represión selectiva con la corrupción generalizada. Es decir, la investigación a sueldo para justificar las políticas de guerra, de agresión y de contrainsurgencia propias de la Guerra Fría. Y así, compañeros, construyó una visión del pasado de los Estados Unidos, una historia de consenso basada en las doctrinas del excepcionalismo y del destino manifiesto. Y una tercera gran mentira, la conquista triunfante del oeste. Y estas tres ideas omiten cualquier mención sobre la raza. La raza no existe, pero sí el racismo. Sobre la esclavitud, sobre la conquista y genocidio de los pueblos originarios, sobre las restricciones opresoras sobre los grupos marginados, particularmente los migrantes que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX eran italianos, judíos, polacos, alemanes, y en el siglo XX, mexicanos, puertorriqueños y un montón más, ¿sí? Pero no solo las restricciones opresoras sobre estos grupos marginalizados, sino también, como un grupo marginalizado más, las mujeres. Entonces, primero, los africanos esclavizados, y luego los esclavizados nacidos en el propio Estados Unidos, los indios originarios, y luego todos los grupos marginalizados, las mujeres, los migrantes, etc. ¿Sí? Y al mismo tiempo, sostienen que Estados Unidos es una gran potencia económica y el país de la libertad, ¿sí? Porque sus ideas, su forma política, su democracia, son los que permiten este gran crecimiento económico. Y todo esto es una cuarta falacia, la del gran crecimiento económico fundada en la libertad. La cuarta gran mentira, la del milagro económico, el poderío económico estadounidense que se basa en las ideas, sobre todo en estas tres anteriores, ¿no? Hannah Arendt lo explica con claridad prístina, con absoluta claridad. Leo de Hannah Arendt, dice ella: cuando se nos decía que la libertad era para nosotros la libre empresa, fue muy poco lo que hicimos para destruir tan enorme falsedad. Hemos afirmado que en los Estados Unidos la riqueza y el bienestar económico son los frutos de la libertad, pese a que deberíamos haber sido los primeros en saber que ese tipo de felicidad constituía la bendición de Estados Unidos con anterioridad a la revolución, que se debe a razones económicas y a razones de recursos, y que su razón de ser era la enorme abundancia natural y no la libertad política ni la iniciativa privada libre y sin freno del capitalismo. Cada vez que ese modelo del capitalismo sin freno se exporta a otros lugares, lo que provoca, en donde no existen, dice Hannah Arendt, las grandes riquezas naturales, a lo que conduce ese capitalismo sin freno es a la infelicidad y a la pobreza de las masas. En otras palabras, la libre empresa solo ha sido una bendición para Estados Unidos. Y aquí Hannah Arendt, yo añadiría, de algunas otras grandes potencias con recursos similares para industrializarse que a los de los Estados Unidos. Dice Howard Zinn, regreso a Howard Zinn, se puede mentir como un bellaco sobre el pasado y se pueden emitir datos que podrían llevar a conclusiones inaceptables
Y así los manuales escolares de Estados Unidos se basan en estas supuestas ideas, en la supuesta democracia, en su supuesta eficacia de gobierno, y omiten las diferencias de clases, la esclavitud, las guerras de conquista, las razones económicas, geográficas y demográficas que permiten que Estados Unidos sea un imperio, ¿sí? Y en esta historia, regreso a Howard Zinn, reduce el pasado a los encuentros y desencuentros, heroísmos e infamias de un grupo de elegidos que por regla general son blancos, machos, militares y ricos. ¿Sí? Fíjense qué potencia de esta mentira. Frente a esta gran mentira de Estados Unidos, las de los totalitarismos parecen burdas e ineficaces. El nazismo se apoyó en una de las mayores mentiras ideológicas de la modernidad, la diferencia de raza y la superioridad racial. Y apoyada en esa brutal mentira, perpetró uno de los más atroces crímenes colectivos de la historia. ¿Sí? Pero su mentira duró 12 años como política de Estado. ¿Saben con qué empezó el genocidio nazi? Empezó en 1836 con la liquidación de todos los afroalemanes, todos los alemanes de origen africano procedentes o cuyos padres venían de Namibia. Más de 4,000 fueron liquidados antes del holocausto judío, simultáneo al exterminio de los gitanos. ¿Sí? Entonces, basados en la raza, los nazis perpetran uno de los más atroces crímenes colectivos de la historia, pero la mentira histórica de los nazis duró 12 años como política de Estado. El estalinismo en la Unión Soviética falseó la historia de manera sistemática, pero su dictadura historiográfica se derrumbó al cabo de un cuarto de siglo. En cambio, la mentira sistemática con la que Estados Unidos justifica sus guerras de agresión y la imposición de sus modelos económicos lleva más de 2 siglos vigentes. Con eso quiero hacer una pausa, compañeros, para pasar, si quieren ustedes, a la siguiente parte. La diferencia radical entre México y Estados Unidos y el origen histórico de las relaciones entre México y Estados Unidos. Sí, es muy importante porque además en tu exposición con claridad nos explicas los mitos fundacionales del imperio. Sí, señor. Los mitos fundacionales del imperio. Y yo agregaría a esto incluso mitos religiosos, como la fundación de la religión, del Mormon Religion, por ejemplo. O más que del Mormon, el puritanismo, ¿no? Esta idea que un gran sociólogo alemán, Max Weber, trató de convencernos diciendo que el calvinismo es el espíritu del capitalismo, que sin calvinismo no hay desarrollo capitalista, ¿no? Más aún que el Mormon, mi querido Flavio. Incluso ¿sí? Ha habido experimentos en América Latina, perdón que asalte la palabra, ha habido experimentos en América Latina y aquí en el sureste vivimos un experimento en la década de los 70 donde una ola de el Instituto Lingüístico de Verano hizo un experimento y sembró religiones, literalmente. Sembró religiones y se acercó a las comunidades indígenas para conocernos mejor y para colonizarnos mejor, desde luego, ¿no? Eran herramientas del imperio. O sea, con lo cual entendemos que no es la diferencia religiosa tampoco. O sea, parte de la ideología, cuando hablaba yo de su modelo, es esa idea de la disque tolerancia religiosa y del modelo incluyente, que incluye nomás a los blancos, anglosajones y protestantes durante más de 150 años. Pedro, yo no quisiera interrumpirte porque la verdad es que va muy bien tu exposición, pero más que cortar esa idea que creo que estás exponiendo de manera muy clara y precisa, nada más apuntalar 2, 3 cosas. Lo primero me parece que es relevante cómo le quitamos la máscara, digo le quitamos, tú lo estás haciendo, a un modelo que supuestamente es casi perfecto en la visión que nos han vendido. Y sin embargo, atrás de esa máscara encontramos una estructura de dominio muchísimo más peligrosa de lo que pudo haber sido en su momento el estalinismo y el fascismo, porque bien lo dices tú, la duración en el tiempo. Pero sí, no sé si más peligrosa, no sé si más peligrosa, pero más duradera, sí. Bueno, es más peligrosa porque la otra finalmente entra en una contradicción que termina por aniquilar ese experimento. Y hasta la fecha, seguimos no nada más teniéndolo al frente, sino se sigue renovando con bastantes posibilidades. Esperemos
que cada vez menos. Pero simplemente yo quiero señalar dos cosas. Mira, este asunto de cómo de lo malo pueden hacer una anécdota o un episodio brillante de su historia. La marcha hacia el oeste, ¿sí? Tú lo dices claramente, pero también habría que agregar que es el exterminio, es el genocidio de todos los grupos originarios que están viviendo en la región del oeste de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso de transmutar un daño a la humanidad, una agresión misericordia, ahora lo transmiten en una ventaja. Cuando van a liberar a los pueblos sometidos, van a saquear a los pueblos sometidos, van a hacer un abuso, una vez más, de un poderío militar al margen de cualquier otra consideración, y sin embargo, hay una bandera legitimadora. Y hoy mismo, cuando estamos viviendo unas elecciones en las cuales el pueblo de los Estados Unidos tiene toda la libertad para votar por un partido reaccionario, conservador, elitista, represor, racista, en una opción, y en la otra pueden votar por un partido reaccionario, represivo, elitista, exactamente lo mismo. Claro, hay matices, pero esencialmente... Sí, no exactamente lo mismo, pero digamos que no en el fondo... mismo, pero muy parecido, ¿no? Sí. Esa es la libertad de que goza el pueblo de los Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué es lo importante? Que mucho de lo que tú dices, ahí están las claves para entender cómo se va construyendo una estructura de dominio que termina por estar legitimado a los ojos de muchos millones de seres humanos del mundo, y no se diga de los Estados Unidos. Es correcto. Bien. ¿Qué más pasa? Fíjense, compañeros, nos han vendido el cuento de que México y Estados Unidos arrancan muy parejos, ¿sí? Tienen un punto de partida muy similar y que sin embargo uno se convierte en una potencia, el otro no, por cuestiones político-ideológicas. ¿Sí? Estas cuestiones político-ideológicas basadas en la excepcionalidad, en la disque tolerancia, en su gobierno justo, todo lo cual son patrañas. Hablemos brevemente de otras partes de las mentiras de Estados Unidos, ya empezándolo a vincular a México. En 1804, cuando Napoleón Bonaparte prácticamente le regala a Estados Unidos toda la Luisiana, ¿sí? ¿Por qué se las regala prácticamente? Para debilitar y para crearle un contrapeso a Inglaterra, que es el enemigo natural de la Francia revolucionaria, ¿no? Esa es la razón. Entonces, Napoleón prácticamente le regala la Luisiana a los Estados Unidos, y en ese momento, en 1804, la Nueva España, incluidos gobiernos que realmente no son de la Nueva España, como todos los del norte, y como el de Yucatán, que realmente no es de la Nueva España, ¿sí? La Nueva España y Estados Unidos tienen ambos más o menos 4,5 millones de kilómetros cuadrados, ambos tienen un poco más de 4,5 millones, y más o menos 8 millones de habitantes. 1804. ¿Sí? Pero en 1845, cuando Texas es incorporada a Estados Unidos y en vísperas de la guerra entre México y Estados Unidos, México tiene menos de 4,2 millones kilómetros cuadrados, casi 4 millones, poquito más de 4 millones, y Estados Unidos tiene casi 5 millones de kilómetros cuadrados por la incorporación de Oregon. De hecho, más de 5 millones de kilómetros cuadrados. ¿Sí? Pero además, lo fundamental es que en ese momento la población de Estados Unidos es de más de 25 millones y la población de México sigue siendo de 7 millones. Es decir, estamos hablando del periodo histórico en el que se separan el desarrollo de Estados Unidos del de México. La explicación absurda, banal, falsa, es esta que les decía yo, la ideológico-política. Y esta explicación es totalmente falsa y la voy a tratar de desmontar. Y como siempre, cualquiera que no me crea, escríbame a mi Twitter, @historiapedro, y le mando los libros y los documentos que sustentan lo que voy a decir. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Si mandas los libros, yo también me apunto. Órale, perfecto. Sí, perfecto. También la economía de la Nueva España y la de Estados Unidos en ese momento, en 1804-5, es muy parecida. En 1845,
el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es casi 7 veces superior al de México, ¿no? Ahí viene el despegue. Es decir, la primera causa que hace la diferencia es de orden de la economía mundial, ¿sí? La Nueva España era aparentemente rica, una riqueza muy aparente porque se basaba en el hambre y la miseria de las mayorías, como lo pinta incluso aquel gran naturalista que pinta la gran riqueza de la Nueva España y que todo el mundo se fue con la finta de esa gran riqueza, pero que también pinta la enorme miseria, que es Alexander von Humboldt, que nadie leyó tan bien como leyó la parte de la riqueza, ¿no? Alexander von Humboldt, un viajero prusiano que estuvo en la Nueva España justo en esos años en los que estamos empezando, 1802, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La Nueva España tiene una supuesta riqueza basada en la minería de plata. El 90% de lo que exportábamos era plata. ¿Sí? Pero hay un problema. La plata y el oro, los metales preciosos, son el motor de la economía mercantilista mundial, digamos de 1550 a 1750. Pero en 1750, la economía basada en la plata empieza a entrar en crisis. Y de 1790 a 1810, se produce una transformación radical, definitiva, irreversible en la economía del mundo, que es la revolución industrial, que empieza en Inglaterra y que a partir de 1800 se empieza a contagiar a Europa Occidental y a el norte de los Estados Unidos. Nada más, a ningún otro país, ni a ninguna otra región del mundo, más que esas dos regiones. Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, el norte de Italia, Prusia, ¿sí? Un poco Suecia, y a los estados del norte de Estados Unidos, ¿sí? Los que después serían los estados yanquis en la división entre el sur agrícola y el norte industrial. Y eso desplaza a la plata. La plata pierde cerca de 4 o 5 veces su valor en esos 20 años en el mercado mundial, porque ha sustituido el gran comercio, o el motor del gran comercio y de la gran economía va a ser la industria. Y tú, para convertirte en una potencia industrial, y es una de las razones por las que solo esos países que dije lo pueden hacer, y muy poco después Japón, para hacerlo requieres grandes extensiones de tierra triguera, que México no tiene, que solo tienen Europa Occidental y Estados Unidos en ese momento, o tierra cerealera, México no las tiene, una gran cantidad de puertos naturales y ríos navegables para el gran comercio, para el comercio ya no nada más de lujo como era el comercio anterior mundial, sino el comercio masivo, y acceso directo a enormes yacimientos de hierro y carbón. México no tiene ninguna de esas cosas, ¿sí? Y Estados Unidos lo tiene todo de manera mucho mayor que cualquier otra región del mundo. Tiene en eso que le regaló Napoleón, o se le vendió muy barato, la Luisiana, 2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, más que la extensión actual de México, de tierra de primera para producir cereal. Tiene grandes yacimientos de hierro y carbón. Casi todo el territorio está comunicado por vías fluviales y con grandes puertos. Del río San Lorenzo a los grandes lagos se puede ir en barco, y de los grandes lagos hasta el extremo sur, hasta Nueva Orleans, se puede ir también en barco por el Mississippi. Todo está conectado entre sí, cuando en México no hay ni una sola vía natural de comunicación para el comercio en gran escala. ¿Sí? Encima, Estados Unidos consigue su independencia después de una guerra, ¿sí? Y muy rápidamente, como Europa va a entrar en guerra, los enemigos de Inglaterra van a reconocer a Estados Unidos y van a comerciar con él, mientras que México, cuya economía en 1810 está en crisis casi irreversible por causa de las guerras europeas y por el hundimiento de la plata, va a tardar 11 años en conseguir su independencia, y luego va a tardar todavía 15 años en ser reconocido por la mayoría de las potencias europeas. Entonces, además, cuando Estados Unidos recibe 2 millones de kilómetros cuadrados del Mississippi y sus afluentes, muchos de ellos, como ya dije, navegables, ocurre una cosa que dice el gran Leo Huberman en un libro maravilloso que se titula Nosotros el Pueblo, Historia de los Estados Unidos.
We the people, como ustedes saben, es la frase inicial de la Constitución Yankee, ¿no? Entonces, con eso juega. We the people, an American history, que está traducido al español como nosotros, el pueblo, historia de los Estados Unidos. Dice Huberman, nunca en la historia moderna una nación había tenido a mano tal riqueza. Un pueblo entero descubrió que podía ser suya las mejores tierras labrantías del mundo. ¿El resultado? Se pregunta Huberman. El mundo jamás presenció antes un movimiento semejante. Por eso, Estados Unidos se convierte en el imán de una gran cantidad de mano de obra que expulsa a Europa en la época de las guerras europeas, causadas por la Revolución Francesa, y que Estados Unidos absorbe. Y eso hace que los 7 millones de habitantes de Estados Unidos en 1804 sean 25 millones de habitantes en 1845. ¿Sí? Y ese es apenas el primer salto. Luego van a seguir saltos semejantes a lo largo del siglo XIX. ¿Sí? Porque esta zona, que es quizá la de mayor concentración de tierras ricas de labranza del mundo, va a seguir atrayendo población expulsada de Europa. ¿Sí? Ese es en un momento en el que Europa está expulsando población, ¿no? Una vez convertidos en potencia económica, los Estados Unidos inician un periodo de agresión expansiva para, según ellos, extender el área de libertad y del gobierno perfecto. Extender el área de la libertad, compañeros, implicaba extender la esclavitud. ¿Sí? Porque los dogmáticos e intolerantes padres fundadores de México, Hidalgo y Morelos, Guerrero, se opusieron sin cortapisas a esa institución que los algodoneros de Tennessee, Alabama y Mississippi llevaron a Texas con su libertad y su tolerancia, la esclavitud. No hay pues comparación posible, compañeros. Los norteamericanos inician su guerra de independencia contra una Inglaterra en bancarrota por su guerra contra Francia y contra toda Europa, y fueron ayudados los norteamericanos en su guerra contra Inglaterra con soldados y recursos de Francia y de España, con la neutralidad de los países nórdicos, que eran potencias marítimas, Holanda, Dinamarca y Suecia. Solo 3 décadas después de haber conseguido su independencia, Estados Unidos enfrenta su primer desafío externo y lo pierde. En cambio, México nunca tuvo esas 3 décadas de paz exterior e interior que tuvieron Estados Unidos. México tuvo 45 años de amenazas constantes e invasiones directas que tuvo que enfrentar con su economía en completa bancarrota. Y termino esta parte, compañeros, para venir al presente si quieren, o venidos más para acá. Esta expansión, una vez que Estados Unidos es una potencia atlántica, ¿sí? La tercera potencia económica del capitalismo, después solamente de Gran Bretaña y Francia, como potencia atlántica, empieza entonces su gran expansión imperialista. Su primer asalto es Texas. El segundo, California o México. Luego hacen una pausa de unos 20, 30 años para consolidar todo el territorio que se zamparon, ¿sí? Que ya no son solamente una potencia atlántica, porque gracias a la conquista de California, la conquista imperial de California, salen al Pacífico, se convierten en la única gran potencia que es a la vez del Atlántico y del Pacífico, y empiezan entonces una siguiente escala de agresiones económico-militares a partir más o menos de 1898, cuando intervienen en Cuba, ¿sí? Y que de 1898 a 1914 los va a llevar al control del Caribe, al control geopolítico del Caribe y Centroamérica. La tercera gran escalada es la Primera Guerra Mundial, pero ahí le dejo. ¿Sí? Pedro, quisiera que fuéramos un poquito atrás para que nos ilustraras o trataras o nos ayudaras a entender esos momentos difíciles entre el 36 y el 46 en la relación México-Estados Unidos y la expansión hacia el sur del imperio, de la difícil relación entre México y Estados Unidos, el tema de los esclavistas y su interés por apoderarse de nuestra tierra, la diferencia con México por la situación por lo que dice la Constitución en cuanto a que todo ciudadano con estar en territorio mexicano es libre,
quisiera que nos ilustraras esa etapa, digamos, básica para entender la relación México-Estados Unidos. Bien, como decía hace rato, si en términos geopolíticos Estados Unidos ya es una potencia atlántica, quizá la tercera o cuarta en términos económicos en 1835, ¿sí? Sí. O está a punto de serlo en 1845, sin duda ya lo es. En ese momento, lo que Estados Unidos ambiciona es la conversión en potencia continental y no nada más potencia atlántica. Y para eso requiere una salida al Pacífico. Y la salida al Pacífico es California. Es el momento en el que la era del capital, inmediatamente previa a lo que llama Eric Hobsbawm, la era del imperio clásico que nace en 1875-76, en esta etapa, los que van a ser los grandes imperios de la época del imperio, que son en este momento las grandes naciones capitalistas, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Holanda, en primer lugar, y abajito de ellas otras 4 o 5, Rusia, Japón empieza, están expandiendo sus intereses comerciales, económicos y geográficos de manera paulatina a factorías, a lugares que ocupan, sin ocupar necesariamente toda la extensión territorial, por ejemplo, de África del Sur, en el caso de Inglaterra, o de la India, o del África Mediterránea, en el caso de Francia, ¿no? Y Estados Unidos es particular porque su extensión imperial va a ser geográficamente conjunta a su espacio original. Y el asunto es que para en términos geopolíticos convertirse en la potencia que quieren sus élites, requieren la salida al Pacífico. Y la salida al Pacífico no es Oregón, sino la gran zona con enorme potencial minero y agrícola, que es California. Entonces, la relación no tiene más ciencia que es la relación de un imperio creciente a costa de una nación que no puede, que no tiene industria, que no tiene ningún arma, ninguna herramienta, ningún recurso para industrializarse. Me dirán después que por qué México se industrializó después. México se industrializa cuando puede tener acceso a sus pequeñas fuentes de hierro y carbón que están en el norte del país, los cuales solo son rentables cuando existe el ferrocarril, no antes. No son explotables. ¿Sí? En los tiempos de la riqueza minera de la plata de la Nueva España, es más fácil traer el hierro de Europa, más barato, que tratar de explotar el hierro del norte de México. ¿Sí? No hay forma. Entonces, esta relación es, pues es eso, la de un imperio en ascenso contra una nación sin recursos, con 7 millones de habitantes para 4 millones de kilómetros cuadrados, pero en realidad el norte está vacío. Y es eso. No hay forma, realmente no hay forma humana de impedirlo. Por cierto, y solo como paréntesis, porque eso exigiría otra plática, Santana ni fue traidor ni vendió el territorio. Aunque no me lo crean, bien estudiado, Santana hizo lo que buenamente pudo. Eso no quita que Santana fuera corrupto, frívolo, un representante claro de una élite político-económica que no valía 2 pesos. ¿Sí? Pero les digo de una vez, ¿no? Santana no era eso. O sea, Santana ni vendió el territorio, ni fue corrupto, y se hizo lo que buenamente se pudo. Lo milagroso es que México haya durado casi 2 años en guerra resistiendo contra un país, como ya dije, casi 5 veces más poblado y más de 8 veces más rico, que además estaba industrializado, lo cual le daba armamento moderno. Pedro, yo sin ánimo de cortarte la inspiración, que vas muy bien y que quiero que sí, efectivamente, lleguemos a los tiempos más cercanos, nada más quisiera apuntar, si no será también un elemento importante, además de los que tú señalas, que México también no tiene la misma integridad cultural que tienen los Estados Unidos,
producto de que ahí la fuerza de trabajo y la cultura europea llegan masivamente, más o menos con un alto grado de homogeneidad. En cambio, en México, pues, saliendo de la independencia, encontramos un país que está de alguna manera desintegrado como en torno a una cultura nacional, sino que prevalecen mucho ámbitos regionales, producto que o integrados por el dominio del imperio español, ¿no? Pero una vez que se desecha el dominio español, encontramos una serie de zonas con un cierto grado de desintegración que también nos impiden avanzar más rápido. Claro que tú has señalado los puntos claves, pero yo digo si este elemento no vendrá también a ser uno de los elementos que explican nuestro lento desarrollo. También es mítico, colega. También es falso. Te voy a decir por qué. Viene la explicación. ¿Por qué es falso? Piensa tú que de las 4 o 5 primeras potencias, ¿sí? La que fue en el siglo XIX, primero la tercera y luego la segunda potencia industrial de Europa, ¿sí? Alemania no existe, no hay tal cosa como Alemania. Está desintegrada. ¿Sí? Y sin embargo se convierte el ámbito alemán en la segunda potencia económica, política y militar de Europa, sin necesidad de integración. Ahora se le habla de la lengua alemana, pero en Alemania, sobre todo todavía en el siglo XIX, había 20 o 30 variantes dialectales y los bávaros no se entendían con los prusianos y los renanos no se entendían con los del Hesse, ¿sí? Y con una división, o sea, no existe la patria alemana ni la raza alemana, eso es un invento del Estado alemán a partir de Bismarck que Hitler retoma, como no existe ninguna otra raza, ¿no? Y luego, cuando nace Alemania, el Reich alemán, como Estado, ¿sí? Después de la guerra franco-prusiana de 1871, donde por cierto hace un papel vergonzoso y ridículo y cobarde Aquiles Bazin, al que aquí en México habíamos pateado durante la intervención francesa, cuando nace el Estado alemán, nace como una confederación, donde cada uno de los estados constitutivos tiene mayor diferencia. Tiene su propio ejército, sus propias leyes, cada uno de los estados alemanes. Piensa también que la primera potencia marítima e industrial se llama Reino Unido de la Gran Bretaña y tiene 4 estados constitutivos, cada uno de los cuales tiene su propia lengua, por ejemplo, su propia bandera, ¿sí? Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, ¿sí? Y recuerda que Estados Unidos nace como federación y cada estado también tiene su bandera y la Federación Yankee le da mucho más poder a los estados. Ahorita lo estamos viendo. Ahorita vemos que las leyes electorales de Georgia son distintas de las de Pensilvania. Ese es el origen ¿Sí? del voto diferenciado. Sí. Cada estado tiene su propia ley electoral, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que unifica económicamente a Estados Unidos son su gran cantidad de puertos naturales en la costa este y este vínculo económico que hacen los 2 grandes ríos, la cuenca del San Lorenzo y la cuenca del Mississippi. Pero piensa que empiezan a llegar gente que mantiene su fe católica en contra de la mayoría, su fe judía en contra de la mayoría, los africanos, luego afroamericanos que mantienen su propia identidad. Los italianos hasta la fecha se llaman italoamericanos, ¿sí? Entonces, no, también es un mito, ¿sí? La realidad es que para entender la economía y para entender a los imperios hay que estudiar geografía económica e historia económica. Esa es la clave. Bien. Y acercándonos un poco porque el tiempo pues Nos come. nos está tragando,
acercándonos un poco a la contemporaneidad, acercándonos un poco a los tiempos más recientes del programa Bracero para acá, y la relación entre el gobierno entre México y los gobiernos demócratas y los gobiernos republicanos contemporáneos, ¿cómo lo ubicarías, Pedro? Fíjate que la diferencia entre demócratas y republicanos con relación a México tiene más que ver con los conflictos económicos y los sectores económicos internos de Estados Unidos. No con que si los demócratas son de una manera y los republicanos de otra, ¿no? Así, por ejemplo, en la Gran Guerra, pues el presidente Buchanan, el presidente Buchanan, el presidente Polk, bueno, primero Polk y luego Buchanan, eran demócratas, ¿sí? Y fueron los republicanos, encabezados por el senador por Illinois, Abraham Lincoln, los que se pusieron a la guerra contra México, ¿sí? Pero luego, en los años 20, que México estuvo así de entrar en guerra con Estados Unidos por cuestión del petróleo, por el dominio del petróleo, y que una de las razones por las que Estados Unidos decidió no hacer la guerra fue porque el presidente Calles le ordenó al jefe militar de la Huasteca, general Lázaro Cárdenas, que si empezaba la guerra quemara todas las instalaciones y todos los campos petroleros. La guerra va a ser por el petróleo, pues mucho gusto, no va a haber petróleo, ¿no? Y esa fue una de las razones que detuvo la guerra. Los más agresivos eran los republicanos y los demócratas fueron, como defendían los intereses bancarios y les convenía más la estabilidad de México, los demócratas se opusieron a la agresividad del gobierno republicano, encabezados, por cierto, por otro senador por Illinois, Woodrow Borah. ¿Sí? Pero los republicanos querían la guerra contra México porque representaban los intereses de los petroleros y en menor medida de los mineros, pero particularmente de los petroleros. ¿Sí? Igual durante la Revolución Mexicana, el republicano Taft tiene como embajador en México al representante de los intereses petroleros, Henry Lane Wilson, que es el que da el golpe contra Madero. Pero esto no tiene que ver con si son más buenos o más malos unos u otros. Tiene que ver con los vaivenes económicos y con los intereses económicos de Estados Unidos. Pero, ojo, tampoco creo poder entrar a detalle a ese tema. Desde 1827, cuando no se hizo la guerra contra México, y sobre todo a partir de 1837, que hay un nuevo plan de guerra en México y la conversión durante el gobierno de Cárdenas de la Secretaría de Guerra y Marina en Secretaría de la Defensa Nacional, Estados Unidos sabe que no puede, que no le conviene invadir militarmente a México. Quiero, compañeros, ya no es tema. Digo, ya no me va a dar tiempo de explicar por qué, pero si quieren lo platicamos otro día. Estados Unidos no tiene en sus planes de guerra, no tiene en su horizonte la invasión militar a México porque sabe que no le conviene. Le sale mucho más caro el caldo que las albóndigas. Así que de entrada, para entender nuestra relación con Estados Unidos desde 1877 hasta la fecha, partamos de un principio del que no pueden partir nuestros hermanos peruanos, bolivianos, hondureños, nicaragüenses, cubanos, que es la imposibilidad de la intervención militar. Estados Unidos no puede invadir a México. Lo dejo como desafío para otra plática, compañeros. ¿Sí? Pero no puede. Entonces, toda la relación tiene que partir de otro concepto. Por supuesto que la intervención no es solo militar. ¿Sí? Por supuesto que hay otros tipos de intervención, pero partamos del principio de que Estados Unidos no puede intervenir de manera armada en México. ¿Sí? Pero Perdón. la explicación de lo esencial no sería que hay métodos que son más eficaces que la propia intervención. A ver, ningún método más eficaz que la intervención armada, colega. ¿Te parecería? ¿No? Ningún método más rápido, más directo y más claro para resolver algo, para un imperio, que la intervención armada. Y el sometimiento por la vía política. Por eso hay intervención, pues es que no hay yo no veo honestamente ni siquiera con los peores presidentes o con los más entreguistas como Miguel Alemán o Carlos Salinas, ni siquiera con ellos veo sometimiento. ¿Sí? También lo dejo de tarea. Pero ni siquiera con los más entreguistas, que para mí son esos dos. Salinas. Y Alemán.
Miguel Alemán y Carlos Salinas, ni siquiera con ellos veo sometimiento. ¿Sí? ¿Por qué no hay sometimiento? Porque incluso ellos saben que Estados Unidos no les puede intervenir. Entonces siempre hay un margen de maniobra que usan. ¿Sí? Te digo, eso queda para después. Pero por eso decía, sí, la intervención no es únicamente armada, pero cuando partes de que no te pueden intervenir, tu relación es distinta. No es lo mismo la relación que puede tener Guatemala, Honduras o Nicaragua, ¿sí?, que la que puede tener México. En función de esto, de que no nos puede intervenir de manera militar. Yo sé que es un desafío. ¿Por qué no dentro de unos 3, 4 semanas hacemos una plática particularmente sobre esto? Flavio. No te oyes, Flavio. No te oyes. Está apagado tu micrófono, Flavio. Está apagado el micrófono, Flavio. Ya. Perdón, antes de dar por terminado el programa, antes estamos ya en la etapa de salida, yo quisiera que nos ilustraras un poquito con un tema que es por demás relevante en este gobierno. Uno de los proyectos más importantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el proyecto transísmico, el proyecto que conectará a los dos océanos, que se prevé potencia económicamente a México, que abra una vía interoceánica para el intercambio de mercancías por la vía, en este caso por vía terrestre, acerca al puerto de Salina Cruz con Coatzacoalcos. Pero en otros momentos de la historia, tú eres un especialista en Juárez, recuerdo que te conocí cuando viniste a presentar un libro sobre Juárez, a Oaxaca, un espléndido libro. Gracias. Juárez firma el tratado Maclén-Ocampo, tan polémico, ¿no? No, Juárez no lo firma. Perdón, Ocampo, sí, Ocampo lo firma. Lo aprueba, lo aprueba. Lo aprueba, Juárez lo aprueba. Polémico tratado del cual Bulnes pretende golpear a Juárez. No, hombre, oye, perdón, colega. Bulnes, aunque mucho más inteligente, es el Francisco Martín Moreno de aquella época. No, Bulnes no es fuente. Que nos ilustraras un poquito la relevancia del proyecto transísmico en la perspectiva histórica de cómo en distintos momentos el imperio ha estado interesado en apoderarse del istmo de Tehuantepec. Dime cuántos minutos me quedan. Te quedan 10 minutos. Muy bien. Es geopolítica otra vez, porque vemos que necesitamos geopolítica, chingado. Porque la geopolítica es economía política y geografía económica, básicamente. ¿Sí? Historia moderna. Geopolítica. Piensa tú que cuando finalmente los gringos ocupan California, fue una monserga. No les fue tan fácil llegar a California, pero finalmente lo hacen. Cuando los gringos ocupan California, muy poco después se descubre oro. Y no solo se descubre oro, sino que se hace toda una propaganda para que la gente llegue a California a poblar California. Es una política de Estado, ¿sí?, que California se llene de gente, ya bajo la soberanía estadounidense. ¿Quiénes son? ¿De qué país son los primeros que empiezan a llegar en miles, por pocos miles, a California? A ver, adivinen. ¿Mexicanos? ¿Eh? ¿Mexicanos? No, señor, porque en México el Pacífico mexicano está vacío. Todo el Pacífico Sur es inhabitable. O sea, las costas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas son Michoacán, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas están despobladas. Jalisco prácticamente no tiene costa. Nayarit tiene un puertecito, San Blas. Sinaloa, con trabajos, tiene población para su buena tierra agrícola. Sonora y la península de Baja California no tienen gente. México no tiene gente en el Pacífico, y acuérdate que México es un país de 7 millones de habitantes. Sí. Entonces, México no llegan mexicanos. Si pudieran llegar mexicanos a California, no nos hubieran quitado California. California hubiera estado poblada. ¿Sí? Segunda. No van a adivinar. Chilenos. De ahí el legendario bandolero Joaquín Murrieta,
Y de ahí muy probablemente también el zorro. Chile es la nación que tiene población en la costa del Pacífico que está más cerca de Estados Unidos, de California, que cualquier otra. ¿Por qué? Es más fácil llegar de la zona poblada de Estados Unidos, que es la costa este, a California, dándole la vuelta a América. Y todavía estamos hablando de la época de la navegación, estamos a punto del salto en 1848, de la navegación a vela a la navegación a vapor, pero todavía la mayor parte de la navegación es a vela. Y aún así, y todavía se pierde 1 de cada 5 barcos que le dan la vuelta al estrecho de Magallanes o a la Tierra de Hornos por el sur de Argentina y Chile. Es más fácil, más barato y más rápido, con navegación a vela, salir de Nueva York o Nueva Orleans o Boston y darle toda la vuelta al continente americano y volver a subir, que atravesar el continente por territorio comanche, territorio apache, las montañas, casi sin camino, prácticamente sin caminos. Estados Unidos está lejísimos de la recién conquistada California. Todos los primeros que llegan son chilenos y chinos. Siempre se vio, existe Panamá, pero si ustedes ven la geografía de Panamá, primero es extremadamente montañosa y luego es brutalmente palúdica. El paludismo y la fiebre amarilla matan a el que pase por ahí, igual que es lo que ocurre en la costa de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Solo los que ahí viven pueden sobrevivir ahí. ¿Sí? Pero una vez que empieza la era del imperio, empieza a decir, tenemos que hacer una gran vía de comunicación interoceánica que comunique los dos océanos. No es posible que tengamos que dar la vuelta hasta el infinito, hasta la Tierra del Fuego. Patagonia. Sí, y entonces hay 3 istmos para hacer la gran comunicación interoceánica. El istmo de Panamá, el de Nicaragua y el de Tehuantepec. El de Tehuantepec es el más extenso, pero es el menos accidentado. Flavio, tú lo conoces muy bien, ¿no? Claro. El nudo mixteco se aplana y luego vuelve a empezar la Sierra Madre de Chiapas, pero misteriosamente el istmo de Tehuantepec es prácticamente plano. ¿Sí? Sin grandes accidentes ni obstáculos geográficos. El istmo de Panamá es el más estrecho, pero el más accidentado. Eso sin hablar ya dije, del paludismo y la fiebre amarilla. El de Nicaragua luego lo desechan porque tiene el problema de que tiene volcanes activos. ¿Se dan cuenta que hay volcanes activos? Dicen, no, el de Nicaragua no vale madres. Entonces quedan Panamá y Tehuantepec. Panamá y Tehuantepec se pueden volver, y de hecho se vuelven los dos porque se construye el ferrocarril transísmico en los grandes ejes del comercio. ¿Por qué Panamá se impone a Tehuantepec? Porque Juárez no le da a los gringos lo que quieren, que es la soberanía del canal. Bueno, del istmo. ¿Sí? Juárez se niega a entregarles, a pesar de la amenaza militar directa del presidente Buchanan, que es una amenaza militar directa. Dice, si no nos das la soberanía del istmo, invadimos México, no se la da. El Tratado de Magdaleno Ocampo es un error, sin duda. Pero también es una astucia, la última vez que el gobierno mexicano recurre a la astucia, porque no le da lo que los gringos quieren. Lo que sí obtendrían después en Panamá, razón por la cual el canal se construye en Panamá y no en Tehuantepec. Estos canales, estos dos estrechos, estos dos istmos, son ejes pueden ser o son ejes de la economía mundial. Y no es la única vez que el canal que el istmo de Tehuantepec fue objeto de presiones imperialistas, ¿sí? Para cortar estos terrenos. ¿Por qué es fundamental, con eso termino, por qué es fundamental ahora el proyecto transísmico? Porque el canal de Panamá está ampliamente rebasado, los buques de gran calado ya no caben ahí. Y además, cualquiera que haya ido a Panamá y haya sobrevolado en un avión, porque así es el avión que va al aeropuerto internacional, que antes se llamaba Omar Torrijos, General Torrijos, y ahora tiene un nombre X, ¿sí? Va a ver
40 pinches barcos formados para entrar al canal. O sea, el canal está muy ampliamente rebasado. Entonces, este gran proyecto lo que va a hacer es convertir a un territorio de México en un eje clave de la economía mundial. Hay que saber geopolítica para entender eso. José Antonio. Muy bien. Pues muy bien, Pedro. Creo que fue una extraordinaria plática contigo, que obviamente deja un montón de espacios para continuarla, que yo espero que muy pronto lo podamos hacer, porque reitero lo que iniciábamos, va a ser difícil que tengamos una comprensión cabal de nuestra relación con los Estados Unidos si no nos apropiamos de elementos relevantes de la historia, como tú hoy nos de alguna manera soltaste una ráfaga de néctares de la historia, ¿no? Entonces yo creo que va a quedar abierta la posibilidad de que sigamos entrando a elementos más cercanos que nos permitan de alguna manera esclarecernos los tiempos por venir. En todo caso, creo que queda abierta la posibilidad y que de alguna manera pudiéramos acercarnos a los momentos más recientes, ¿no? Sí. A los momentos más recientes que nos van a dar las pautas de las etapas siguientes. Sí. Quiero concluir una cosa, colegas. No se dejen engañar por la propaganda del Reforma, del Excelsior, del Milenio, de Denise Dresser, de Alfredo Jalife, de Pablo Iriart, de Ricardo Alemán, según la cual AMLO es amigo de Trump y ese cero a la izquierda de Calderón es amigo de Biden. No. AMLO habló con Trump porque un jefe de Estado solo habla con jefes de Estado. Y Biden lo tiene claro. ¿Sí? No se engañen. La relación no va a cambiar. De hecho, va a mejorar. Esperemos que mejore. Y no se engañan con esa finta. AMLO habló con Trump porque los jefes de Estado solo hablan con jefes de Estado. Solo Peña Nieto, que es un imbécil, habló con la oposición de otro país, pero Peña Nieto es un imbécil. Si los jefes revisen la relación, los jefes de Estado mexicanos no hablan con los opositores en Estados Unidos, hablan solamente con los jefes de Estado. ¿Sí? Entonces no se preocupen. Fíjate, Pedro, que yo creo que eso, incluso si alguien lo tiene claro, es del primer círculo de Biden. Sí, claro. No sé si viste hace poco que le están haciendo una entrevista a alguna persona de su equipo de trabajo, señalándole insidiosamente eso. Hay un sujeto miserable cuyo nombre no vamos a decir. No vamos a decir. Le pusieron una paliza, se lo dejaron claro. Se lo dejaron claro. Es que el presidente de México ha demostrado una extraordinaria capacidad para entender el momento y fíjense, su capacidad es tal que pudo encontrarle la cuadratura entendiendo la posibilidad de platicar con Donald Trump. Entonces sale este tipo que quería meter la intriga, sale totalmente anulado, ¿no? No, pues es un payaso ese tipo, hombre. Sí. Bueno, digamos su nombre, Carlos Loret de Mola. Muy bien. Pero él iba por lana y salió trasquilado totalmente. Exactamente, como le pasa siempre que habla con gente seria, chingado. Pues, bueno, pues te agradecemos mucho, Pedro. No, hombre, nos vemos el sábado. Hasta muy pronto. Gracias a todas y a todos quienes nos siguen construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, buenas noches, compañeras, buenas noches, compañeros. Muchas gracias a quienes nos siguen. Muchas gracias a Pedro Salmerón. Abrazos. Hasta la próxima semana. Abrazos.